Entonces, en las clases, lo que vamos a hacer, pues es prácticamente hacer el mismo recorrido que vamos a hacer con trastornos, lo vamos a hacer con funciones cognitivas, ¿vale? Y esa parte, pues me voy a encargar yo, junto con ustedes. Entonces, la vez anterior, la primera clase, nosotros hablábamos de neurociencia cognitiva, es decir, de cómo el cerebro, de cómo el sistema nervioso, tanto periférico como central, pero específicamente nos interesa el cerebro humano, cómo es que este cerebro produce la cognición. ¿Y qué entendíamos por cognición? Entendíamos conocimiento. El conocimiento supone la capacidad de un sujeto, ¿vale? De una persona para conocer. Es decir, que este sujeto que tenemos aquí tiene la capacidad para crear conocimiento, para contestar a la pregunta por cómo se llama, qué edad tiene, está haciendo frío o está haciendo calor, está en Colombia, está en Cali. Y en ese sentido, entonces, el conocimiento, ¿vale? Normalmente se expresa en términos de categorías o de conceptos. Y en ese sentido, entonces, cuando nosotros hablamos de cognición y nos preguntamos por cómo el cerebro produce conocimiento, decíamos que una de las primeras eslabones o pasos en ese proceso de conocimiento es la percepción, ¿cierto? Entonces uno diría, vale, si esto es así, significa que resultado de la percepción, resultado de que nosotros produzcamos conocimiento a través de la percepción, sería que formemos categorías o formemos conceptos. Es decir, que cuando decimos, por ejemplo, ¿qué es esto? Entonces ustedes digan un reloj. Pues bien, ese es un concepto, ¿vale? Un concepto que es reloj. ¿Cómo hicimos para conocerlo? A través de la interpretación de una información. ¿Qué información? ¿Esto sonó? ¿Ustedes lo tocaron? ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes vinieron, le pusieron la lengua? ¿Lo probaron? No, solamente lo vieron, ¿cierto? Es decir, que la función como tal, una de los primeros eslabones, ¿vale? En la cognición, el más sencillo, el más simple, es el proceso perceptivo. Hacemos una distinción entre sensación y percepción. ¿Por qué hacemos esa distinción? Porque la sensación es completamente objetiva, ¿listo? Es el proceso de transducción, de convertir información que está en otro idioma, en otro lenguaje, fotones se convierten en información que el sistema nervioso puede entender en forma de información eléctrica o química. ¿Bien? Y entonces, de la sensación viene por nervios periféricos a el sistema nervioso central y es en el sistema nervioso central donde ocurre la percepción. Y esta percepción entonces, como primer elemento de la cognición, pues nosotros tenemos tejidos especializados. Por más que yo quiera escuchar con mis ojos, no puedo. Por más que yo quiera ver con mis oídos, no puedo. Por más que yo quiera probar con el tacto, con mi piel, no puedo. Entonces así tenemos el gusto, el tacto, el oído, olfato y vista. Visión, como el de Marvel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Pues que una vía cognitiva, una vía de funcionamiento, de procesamiento de información, de conocimiento de información es la vía perceptiva, el proceso perceptivo. ¿Listo? Y que en ese proceso perceptivo entonces intervienen órganos especializados. Y entonces, en el gusto, la lengua, en el tacto, la piel,
En el oído tenemos el oído interno, principalmente, el olfato, nuestra nariz, pero eso se le denomina, no recuerdo en este momento, ¿cómo es? Nuestras fosas nasales, pero dentro de ellas hay unos pelitos, no me acuerdo cómo es que se llama, creo que es epiteliales, algo neuroepitelial, pero no recuerdo en este momento. El asunto es que está bien con que ustedes digan, claro, nariz. Ahí olfateamos. Y la visión, tenemos entonces los conos y los bastones, que son los que hacen el proceso de convertir la información que viene en fotones en potencial de acción, es decir, en un una respuesta electroquímica en la neurona, ¿sí? Y entonces con eso, la información que está pasando afuera, ¿vale? Entonces, supongamos que el gusto habla mandarín, que el tacto habla coreano, o no sé, que el tacto habla hindi, y que el oído habla inglés, y el olfato habla francés, y así sucesivamente. Son otros idiomas, otros lenguajes. Y nuestro sistema nervioso habla español, ¿vale? Es un ejemplo, ¿listo? No es de sistema nervioso habla español, no, ¿vale? Es un ejemplo como para entender cómo esta información que viene en otros lenguajes distintos, información lumínica, información mecánica, es convertida, es traducida, ¿vale? Por estos transductores especializados de la lengua, del fotón, de los conos y bastones, en potencial de acción. El potencial de acción sería nuestro lenguaje español, ¿no? Entonces, en ese proceso de conversión, ¿listo? En ese proceso de conversión, nosotros, lo importante de esto es que si nosotros estamos encaminados al proceso de cómo el cerebro conoce, ¿cierto? ¿Cuáles son esas capacidades que tiene este sujeto para saber lo que está pasando a nivel exterior? ¿Vale? Porque esto es a nivel exterior, es para el mundo que nos rodea, para saber de qué color es la camiseta del profesor, para saber si ese programa que tiene ahí yo lo he visto o no lo he visto, si reconozco el personaje o no lo reconozco, ¿vale? Y entonces en esa vía, todo lo que nosotros vamos a decir sobre la percepción es que este mundo exterior, vamos a ponerlo en otro color, el mundo exterior del sujeto, nosotros lo vamos a conocer. Tenemos la capacidad de conocerlo. ¿Cómo? Ah, a través de la percepción. ¿Vale? Y entonces, en términos de traducido al castellano, nosotros conocemos el proceso perceptivo como un proceso de darle una organización al mundo exterior, unas regularidades. Cada que yo dejo caer algo se cae. Hay una regularidad. ¿Cómo conozco eso? Ah, porque es que yo veo que cada que suelto cae. Y hay una regularidad y lo podemos experimentar con diferentes cosas. ¿Sí? Y nos damos cuenta que empiezan a aparecer como unos patrones. Entonces, estos patrones, el proceso de desarrollo, ¿vale? Perceptivo, es un proceso de darle orden y regularidad al mundo de lo que vemos, al mundo exterior. ¿Listo? Por eso cuando nosotros vemos algo que vuela y se comporta diferente a lo que nosotros hemos visto previamente, decimos que eso parece un ovni, un objeto volador no identificado. Es decir, no sabemos qué es. ¿Es Superman? No, no es Superman. ¿Vale? Y empezamos así. Vale, no lo hemos visto previamente. Entonces, primera idea que tenemos que tener clara, que el proceso de desarrollo perceptivo es para darle orden al mundo exterior, regularidades en el mundo exterior. ¿Listo? Imagínense el susto tan berraco que sería que hoy yo deje caer esto y hoy no se caiga. Y mañana lo deje caer y sí se caiga. Y pasado, y a las 2 horas, no, en vez de caer, se empiece a subir. Sería un mundo súper caótico, súper caótico. De alguna manera esto nos ayuda a predecir, o sea, saber qué puede pasar si hago ciertas cosas, ¿vale? Entonces, visto así,
decimos que a la función cognitiva, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de una función? Una función significa que X depende de lo que pongamos acá. Entonces, ¿cómo conoce el sujeto? Decíamos que este sujeto tiene la capacidad para conocer. Entonces, esas capacidades que tiene para conocer las vamos a denominar funciones cognitivas. ¿Vale? Y esas funciones cognitivas, ¿cómo? Significa entonces que el conocimiento depende de esa función para poder ser conocido, para poder conocer y conocerse. Pónganlo como quieran. El asunto es que son herramientas. Una función es una herramienta de la que nosotros nos valemos para conocer. ¿Listo? Al producto de el trabajo específico de cada uno de estos transductores, a ese gran proceso general le llamamos percepción. Al desarrollo de ese proceso le decimos organización del mundo exterior. Para eso es. Pensar siempre en para qué. O sea, ¿para qué primero gateamos y luego caminamos? ¿Para qué? Y entonces, no es retórico para nada. O sea, luego lo vamos a mirar con más detalle, pero en este momento, sí, y en este momento también por tiempo, me interesa es como ir mostrando las distintas funciones, ¿vale? Y poderlas entonces organizar en algo mucho más coherente para todos. ¿Listo? Entonces, la función cognitiva de la percepción, ¿vale? Le vamos a denominar noxia. Agnosia, que no sé si ustedes han escuchado ese término. Agnosias. Entonces, ¿qué significa? Los que están virtual alcanzan a ver lo que yo estoy rayando en el tablero. Profe, pues se ve borroso un poquito. Se ve borroso, pero yo lo estoy, digamos, diciéndolo, ¿no? También. Igual los compañeros dicen que le van a... Sí, también le van a tomar, pues, Sí, pero, o sea, una, igual de todas maneras sí se entiende un poco. una foto. Ok. Entonces, vamos a ver si un color negro quizás pueda ser más visible. Entonces, a esta función cognitiva como herramienta para conocer el mundo exterior, ¿vale? Es una herramienta que permite una interpretación de ese mundo exterior. Es decir, que nosotros, cuando hablamos de ese conocimiento del mundo exterior para generar un concepto o para generar una categoría, entonces nosotros estaríamos diciendo que cuando vemos algo y lo identificamos como un reloj, en el ejemplo que teníamos hace un momento, estamos utilizando una noxia. Bueno, entonces esto es muy simple, muy sencillo, ¿vale? Sino que es que a los neuros les gusta un poco como poner nombres rimbombantes, ¿vale? Pero entonces, noxia no es otra cosa que un proceso perceptivo, ¿vale? Pero nosotros, entre la elección de, si lo ponemos en términos de función cognitiva, lo tenemos que hablar en el vocabulario de noxia, ¿vale? Como función cognitiva son noxias. Y entonces, noxia quiere decir conocimiento, ¿vale? Es decir, que si yo digo noxia visual, conocimiento visual. Entonces, el paciente presenta una agnosia visual.
A, una A, es decir, una pérdida, una imposibilidad. No puede conocer visualmente. Ejemplo, se mira el rostro en el espejo y pregunta que quién es él. ¿Quién es el que está en el espejo? O ustedes están con su abuelito o abuelita y los mira y dice, mijo, ¿usted quién es? Pero eso puede deberse a dificultades de memoria. Entonces, la labor de los clínicos, o sea, la labor de aquellos que les interese entender un poco la dinámica de por qué un síntoma, como puede ser no reconocimiento de, si ese reconocimiento se debe a un aspecto perceptivo, es decir, hay a nivel de ojos algún tipo de desorden, algún tipo de alteración. Por ejemplo, si yo me hago acá, yo tendría una agnosia visual. No podría leer lo que tengo ahí. Pero yo, ¿qué puedo desarrollar? Una muy buena memoria y recordar lo que escribí y hacerles creer que veo, cuando en realidad no veo nada, ¿vale? Entonces, es muy importante notar que el proceso de conocimiento, ¿vale? El proceso de conocimiento es un proceso que en primera instancia depende de los distintos, digamos, transductores especializados. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos noxia visual, noxia táctil, noxia auditiva, aunque si a ustedes a mí me preguntan, me gustaría que lo pusieran es como audio, verbal, ¿vale? Es decir, esta no tanto, sino más audio verbal, pero no está mal que ustedes lo entiendan como una noxia auditiva, noxia olfativa y noxia gustativa, ¿vale? Entonces, en esta línea, en esta lógica, digamos, de construcción, ¿listo? Tenemos que entender, yo no sé si ustedes se han dado cuenta a veces que los niños todavía no saben leer, pero ven, por ejemplo, el logo de Coca-Cola o el logo de McDonald's, y entonces los niños dicen McDonald's, y uno dice, ay, ya sabe leer, tan divino. Y no es eso, sino que, ¿qué ha escuchado? Entonces, la noxia audioverbal, ¿cierto? La noxia audioverbal, la mamá dice, quiere ir a McDonald's, y él ve una cosa ahí, roja con amarillo, y cada vez que dicen, llegamos a McDonald's, él asocia las características visuales de ese elemento, ¿vale? Y entonces hace una anoxia visual, reconoce las características de color, de forma, ¿vale? Y lo asocia con una anoxia audioverbal de que cuando ve ese elemento, eso se llama McDonald's. O cuando ve Coca-Cola o cosas así, ¿vale? ¿Me compras un juguete Feature Price? ¿O me compras de Mattel o alguna cosa así? Pues no es que él reconozca, que diga, claro, estos son los Feature Price, sino que él va a hacer el mismo procesamiento de información. ¿Listo? Entonces, es muy útil que nosotros podamos empezar a preguntarnos siempre si la imposibilidad para reconocer un elemento de una anoxia en particular puede deberse a que los analizadores, ¿vale? Es decir, hay personas que cuando trabajan con sus manos, ¿sí? Pueden quemarse las manos o pueden lastimarse las manos y la calidad de la discriminación táctil, digamos que disminuye. Entonces, si me quemé la mano izquierda, yo puedo pasarlo a la otra mano, porque en la otra mano, digamos que no tengo ninguna dificultad. O no me está funcionando adecuadamente mi analizador táctil, ¿vale? Mis manos no funcionan muy bien, pero sí funcionan mis labios. Y entonces me lo llevo a la boca y lo toco para saber qué es. ¿Bien? Y ustedes dirán, tan extraña esa mujer o ese hombre, ¿cómo
porque usa su boca en vez de sus manos. Pues bien, nosotros como seres humanos, esto también es importante que lo entendamos de una vez. Si bien hemos visto que las funciones, ¿vale? Normalmente se asocian con transductores muy especializados, muchas veces las funciones se pueden reemplazar por otros, por ejemplo, si yo aprendo a escribir con mi mano derecha y me fracturo la mano derecha, no significa que yo pierda la función de la escritura, no dejé de escribir, no, yo puedo con la mano izquierda escribir. Y no, es que me mocharon las dos manitas. Ah, bueno, yo puedo aprender a escribir con el pie. No, que también, ¿no? Y el otro. No, que también con la boca. Es decir, que nosotros, ¿vale? Vamos a poder desarrollar, vamos a poder mantener la función, ¿listo? Con algunas pérdidas en las características, porque de alguna manera uno dice, bueno, esperemos a que termine el compañero que está escribiendo, pues, y lo vemos por allá con la hojita, ¿sí? Entonces, eso, eso es entender que tenemos dos maneras o múltiples maneras, ¿vale? Pero que si elegimos una de ellas, no, yo no puedo juzgar, yo no puedo evaluar a un niño en términos de velocidad, por ejemplo, velocidad en la escritura o velocidad en la lectura, si ese niño tiene alguna pérdida, ¿vale? Es decir, sería muy triste evaluar a un elefante subirse a un árbol que a un mono subirse a un árbol. Ah, no, pues al mono le va a ir súper bien, al elefante le va a ir súper mal. Entonces nosotros cuando estamos en procesos de evaluación, reconocer también como las características individuales y reconocer entonces que en este proceso de conocimiento por como noxias, ¿vale? Muchos de nosotros, nuestras noxias son dependientes de la experiencia. ¿Qué significa eso? Que personas que nacen sanas, pero los métodos de castigo en su infancia fueron tan severos que los aislaban y los colocaban en un cuarto oscuro y les daban solo comida, nace con la capacidad, o sea, nace con una corteza cerebral, tiene unas rutas neuronales especializadas para procesar información visual, pero la experiencia se limitó. Es decir, no se le dio información visual. Entonces, al no existir información visual, la habilidad, la destreza, la capacidad de la anoxia visual, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a estar igual? ¿Va a estar arriba o va a estar abajo? ¿Qué dirían? Abajo. Tiene todo el sentido del mundo. Que si a mí me vendan los ojos y yo me la paso con mis ojos vendados, pues entonces me vuelvo un poco como Rey débil, ¿no? Agudo mi oído. Tengo otro superpoder. ¿Qué pasa con las personas invidentes? Las personas invidentes saben dónde estamos, ustedes y yo, sin mirarnos. Basta con que hagamos un pequeño sonido para detectar el lugar. Un poco tipo sonar, un poco tipo que los sonidos rebotan y podemos ubicar desde dónde proviene ese sonido. De ahí que los veamos un poco con los palitos golpeando, haciendo un poco de ruido. Envían el sonido, pues este palito está muy pichurrio, pero sonaría un poco más fuerte, un poco metálico. La vibración enviaría, rebotaría y me permitiría un poco la geolocalización, un poco saber dónde están ubicados, dónde está ubicada ciertos espacios, ¿vale? Entonces, decimos que estas noxias dependen de la experiencia en gran medida para su desarrollo. Podríamos entonces decir que esta primera parte de esta función cognitiva, que son las noxias, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Verde, rojo, amarillo? ¿Hay algo que quieran como aclarar?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si a una persona que no se estimula a nivel visual, ya sabemos que el comportamiento de esa anoxia seguramente va a ser muy débil, pero ¿qué pasa con una persona que es todo lo contrario, que se la pasa, por ejemplo, en actividades donde el procesamiento visual es altamente necesario, como por ejemplo los juegos de shooting, ¿sí? De Call of Duty, no sé qué más juegos hay, Fire, no sé qué. El asunto es que ya pasa todo lo contrario, ¿vale? Que estas personas, ¿cómo? Claro, claro. De pronto una persona que no ha tenido la experiencia de Call of Duty entra y lo matan a los pocos minutos. Mientras que otro puede matar desde la distancia, pues. Sí, o sea, ya la tiene clara dónde está la cabeza, dónde está, dónde lo voy a matar más rápido. ¿Sí? Entonces, y también sucede con los videojuegos de fútbol, ¿no? Donde tenemos que tener un poco como la imagen visual de dónde está el jugador o dónde va a estar el jugador cuando lanzamos la pelota. Un buen ejemplo de esta noxia visual, pues es Lionel Messi, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, algunos de nosotros tenemos más desarrollado las noxias audioverbales, ¿vale? Es decir, reconocemos cuando alguien está desentonado, por más que suene bonito, como que a veces no sé si les ha pasado que ustedes ven American Idol o ven cualquier cosa y uno le parece precioso, hermosísimo la presentación y los jueces dicen, pero desentonaste en tal, en tal, en tal y uno dice, ¿qué? Pero cantó súper bonito, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a los karaokes, pues uno ahí se luce porque los que lo escuchan son, ¿cierto? Pero cuando uno se va a un concurso, digamos que quienes escuchan son expertos, es decir, que sus noxias audioverbales son mucho más claras o fuertes. ¿Listo? Y las noxias audioverbales también nos pueden ayudar para suplir otras funciones que hemos perdido. Por ejemplo, en el hombre que confunde a su mujer con un sombrero, el caso, la noxia visual está muy, muy deteriorada. Tanto que coge la cabeza de su mujer y se le intenta colocar como un sombrero. ¿Sí? Lean el caso, lean el caso. Y él es un músico increíble, increíble. De esos músicos que da clases de música en la universidad, tiene director de orquesta, o sea, es una cosa muy interesante su experiencia a nivel audioverbal. Y entonces para él resolver esto, él, como no reconoce el mundo, ¿no?, visualmente, pero sí lo reconoce audioverbalmente, él canta canciones o tararea para vestirse, para comer, porque si llega algo a interrumpirlo cuando está cantando, se queda perplejo, como que no sé dónde estoy ni qué estoy haciendo. Entonces, fíjense en cómo algo tan sencillo que podríamos decir, profe, pues me parece sencillo, creo yo, que la primera fuente de conocimiento sea estas noxias visuales, táctiles, audioverbales, gustativas, y que en el fondo, pues nosotros somos principalmente, o sea, normalmente los neurólogos hacen una exploración mucho más general, o sea, van a evaluar el olfato, van a evaluar el gusto, ¿bien? Pero nosotros los psicólogos normalmente no hacemos este tipo de exploraciones, pero sí me parece importante que al menos ustedes reconozcan que este elemento neuro lleva o conlleva a que nosotros verifiquemos un poco lo que sí utilizamos mucho. Somos altamente visuales. Entonces, nosotros podemos hacer exploraciones visuales, tareas de noxias visuales. ¿Cómo hacemos ese tipo de tareas? Entonces, pensemos en ejemplos. ¿Cómo podríamos explorar noxias visuales? ¿Qué es una noxia visual? Conocimiento en la modalidad visual. Por ejemplo, los jueguitos de Buscando a Wally, exacto, donde hay un montón de estímulos y el que tenemos que reconocer es un único estímulo. ¿Mm? Perfecto. Eso es una tarea de noxia visual. ¿Qué otras tareas pues, nos pueden ocurrir? ¿Qué?
Ah, es que como hiciste así, yo entonces... Vale, vale. Entonces, bueno, para los que están virtual, el compañero hizo así, entonces yo hice así. ¿Sí? Eh, bueno, entonces es muy importante que nosotros a veces vamos a contar con los instrumentos. O sea, a veces donde trabajamos en una clínica, que la clínica tiene su neurólogo y yo no me tengo que preocupar, lo mando a neurología y que lo explore. En otras ocasiones no hay neurólogo ni hay instrumentos. Entonces, pueden ser tareas en las cuales yo digo, ok, para la edad que tiene el paciente, ¿será que la tarea que se propone es una tarea muy exigente o tengo que disminuirla, bajarla un poco en nivel? Entonces, que tengo un niño, pues la misma tarea, pero con Ninjago, por ejemplo. O con el muñequito, ¿qué te gusta? No, pues me gusta Paw Patrol. Bueno, voy a buscar unas imágenes de Paw Patrol donde haya que hacer esta tarea de reconocimiento visual. ¿Dónde está Chase? ¿Dónde está Marshall? ¿No? Y así sucesivamente, así sucesivamente. Entonces, ustedes, los compañeros virtuales están hablando o han hablado. Es que cuando a veces se va la luz, uno queda así como que no sabe. ¿Están ahí? ¿Pueden hablar alguno? Sí, Sí, señor. profe. Perfecto, sí, es que era para saber si es que a veces hablan y no los escuchamos, ¿no? Pues ya me ha pasado en otros cursos y es una vergüenza. Entonces, con eso en mente, yo tengo que saber un poco si la tarea que estoy proponiendo es una tarea muy exigente, ¿vale? O es una tarea que para el niño no tiene sentido. Pues muy bacano encontrar al personaje que me gusta, pero ¿quién es ese? ¿Cómo es que se llama? ¿Buscando a qué? ¿A Wally? ¿Quién es Wally? ¿No? Yo no sé quién es Wally, ¿vale? Pero quizás para un adulto eso sea bacanísimo porque salieron en el tiempo concursos y cosas. Pues cuando yo estaba más joven, ¿no? Salían ese tipo de concursos. De encontrar a Wally y uno lo enviaba y concursaba, si no lo encontraba. Entonces, y así entonces normalmente evaluamos la visión, ¿listo? Podemos evaluar también la anoxia visual en tareas inclusive simples, porque nosotros podemos hablar de noxias simples y noxias complejas, ¿vale? Entonces, vamos a diferenciarlas. ¿Se ha entendido hasta ahora? Pues vamos a entender mucho más fácil, porque cada vez le vamos a poner como más cositas, ¿vale? Pero no se preocupen, vamos a ir lentico y seguro. Entonces, hay Profe, hay simples y hay complejas, ¿vale? Entonces, ¿qué creen que puede ser una anoxia visual simple? profe, Son quiere matados. decir entonces ¿Sí? que una anoxia es el conocimiento que adquirimos a través de las experiencias de los sentidos, Sí, y agnosia es cuando se presenta un problema en estos. sí. Es decir, tú pierdes digamos que la anoxia, piénsalo como una herramienta que te permite conocer el mundo por las modalidades sensoriales, ¿sí? Entonces, tú conoces a nivel visual, conoces a nivel táctil y para cada una de ellas. Y cuando tienes una agnosia en alguna de esas, tú te das cuenta que tu paciente, por ejemplo, no encuentra a Paw Patrol, no encuentra al perrito que está buscando, no encuentra a Wally, ¿no? Entonces uno empieza a sospechar si se está presentando una agnosia visual, si hay algún tipo de imposibilidad para conocer por la modalidad visual. ¿Vale? Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale. Por ejemplo. Ok, ok, ok. Vale, vale. Vamos a ponerlo. Ok, la compañera está hablando de que las simples, ¿vale? Las simples son elementos como reconocer
aspectos visuales sencillos, básicos, como puede ser, por ejemplo, una silla, y que las complejas puede ser cuando nosotros tenemos que armar, por ejemplo, cuando uno compra esos modular, ¿no? Entonces dice que la A con la B, que el 1 con el 2, que el 8 con el no sé qué, y uno está ahí. Y tiene que construir, ¿vale? Construir. Vale, vale. Entonces, de lo que la compañera ha dicho, vamos a dejar que las complejas, ¿listo? Que las complejas, porque en las simples vamos a buscar ejemplos más sencillos para que quede más claro, pero va en esa línea. Y es, en las complejas, tiene que ver con la construcción, ¿vale? La construcción, es decir, que nosotros unimos diferentes características visuales para poder conocer. Mientras que en las simples hablamos de una característica. Por Profe, ejemplo, en el caso de las simples podría ser, no sé, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, los, los daltonismos, ese tipo de, sí, porque alteran, ¿no? La experiencia de los sentidos. vale, pero entonces ahí digamos que esa es una buena observación, porque vamos a decir que cuando nosotros exploramos el conocimiento por la modalidad visual, en el ejemplo que estaba colocando el compañero, él habla entonces de la miopía, del astigmatismo, de la hipermetropía, del daltonismo, ¿cierto? Y con eso que el compañero dice, vamos a poner una regla que me parece clave, súper clave. ¿Cuál es esa regla? Que cuando nosotros exploramos las noxias, ¿vale? Nosotros tenemos que identificar si nuestro paciente necesita algún tipo de apoyo como gafas. O sea, nuestro paciente usa gafas, porque si usa gafas, entonces diríamos que la función de conocimiento visual requiere la utilización de gafas para poder funcionar. Es decir, que un paciente que no reconoce y que yo lo veo buscando a Wally o a los Paw Patrol pegándose a la hoja, ¿sí? Yo lo veo así pegadito a la hoja, así pues muy pegado, ¿sí? Muy así. Entonces, lo que me está diciendo es que este paciente que yo lo veo sin gafas, seguramente necesita gafas para corregir ese procesamiento visual, ¿vale? O vemos al paciente que en vez de hacer eso, lo que hace es alejarse, ¿sí? Y empieza a mirar desde lo lejos, ¿vale? Desde lo lejos a mirar, a buscar. Da igual si lo hace aquí o lo hace acá, nosotros identificaríamos entonces que para que esta función visual funcione, necesita la corrección por una tecnología, que es unas gafas. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque estamos diciendo es que yo tengo que identificar si la imposibilidad para conocer visualmente, la causa es que tiene miopía, astigmatismo, etcétera, y que necesita entonces más bien valoración por oftalmología, ¿vale? Y entonces, con las gafas, yo lo vuelvo a evaluar para saber cómo se encuentra su función. ¿Listo? Porque si no hago eso, todo lo que yo diga sobre él es falso. ¿Por qué? Porque él no está procesando la información visual, eso es cierto, pero no es porque tenga un problema de percepción visual, de interpretación visual, sino que sus analizadores, es decir, sus ojos, están presentando una alteración y necesitan una corrección. Sí, es que todavía no hemos llegado, pues, así como a cerrarlo. Bueno, sino que es que voy a cerrar esta idea, ¿listo? Para calmar, digamos, algunas necesidades y volvemos a clarificar esto que el compañero Juan Camilo estaba planteando, ¿sí? Y es, las noxias simples, ¿vale? Se caracterizan entonces por el procesamiento de una característica. Si la noxia es, por ejemplo, auditiva, uno podría decir, solo vamos a agudos y graves, o el ritmo, o
la melodía, la prosodia, las entonaciones, ¿no? La forma en la que lo digo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, te voy a robar, ¿cierto? Pues uno inmediatamente va a decir, ¿será? ¿Cuál fue el tono que usó? ¿Se está riendo? O sea, ¿me está tomando el pelo o no? Pues bien, una característica es la que vamos a procesar, es una anoxia simple. Entonces, a nivel visual es mucho más fácil de entender porque podríamos decir que una anoxia simple sea la discriminación de el color. ¿Sí? Una anoxia simple puede ser, ¿está despierta o está dormida? ¿No? O está maluquita, porque a veces a uno le llega y se siente con el frío, le duele, ¿no? ¿Vale? Entonces, la discriminación de color, forma, ¿vale? Ah, que esto es círculo, esto es cuadrado, ¿vale? Ahí estamos, noxias simples visuales, ¿sí? Pero cuando nos vamos a las complejas, pues entonces nosotros unimos todo eso, unimos las formas, los colores y decimos, es una silla. O armamos rompecabezas. Armar un rompecabezas implicaría una noxia compleja, donde yo utilizo noxias simples para colores, límites, formas, y digo, ah, ok, estaba aquí o estaba acá, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un modelo y vamos a construir bajo ese modelo, estamos casi siempre en noxias complejas. ¿Bien? Volviendo nuevamente, hasta ahí, ¿bien? ¿Sí? ¿Si hay alguna pregunta? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Profe, ¿Sí? noxia compleja, me quedó duda. Dale, dale. ¿Cuál? ¿En cuál te quedó una duda? En noxia En noxia compleja. Vale. A las noxias complejas, normalmente tú las vas a poder identificar cuando la pregunta que tú haces en la evaluación, ¿vale? Es una pregunta que busca identificar una característica específica. ¿Cuál es más grande, este o este? Ahí estamos evaluando noxias simples, tamaño. ¿Cuál de los siguientes es el color amarillo? O pásame el color amarillo. O vamos a dividir los amarillos de los rojos. O vamos a separar estos en círculos, cuadrados y triángulos. Es decir, que estamos usando una sola característica para organizar el mundo. Hablaríamos entonces de que la forma de conocer ese mundo lo hacemos de forma específica. ¿Listo? Simple, una sola característica. Pero cuando yo ya empiezo a combinar y decir, por ejemplo, vamos a coger los círculos grandes amarillos o doy una instrucción como, que esa es una tarea de evaluación de comprensión del lenguaje. Tenemos aviones rojos, grandes a pequeños, carros rojos, verdes, amarillos, de grandes a pequeños. Entonces, para ponerlo como sencillo, imagínense que tenemos aviones, carros de distintos colores y de distintos tamaños. Y entonces la tarea de evaluación consiste en decirle al niño, por ejemplo, toca el avión grande pequeño, ¿sí? Y el carro rojo grande. Entonces, avión amarillo pequeño y luego el carro rojo grande. ¿Vale? Entonces ahí tenemos varias características a identificar. Cuando estamos hablando de varias características a identificar, nosotros estaríamos hablando de noxias complejas. Por ejemplo, amarrarse los zapatos. Ustedes, los que usan cordones, ¿no? Los que usan cordones, recuerdan cómo a veces nos decían canciones, ¿no? El conejito que salta, que entonces que se mete en la madriguera y damos la vuelta.
Yo no sé si a ustedes les tocó así, cómo les tocó, pero vale, no, a mí me tocó con cancioncita, ¿no? Entonces yo cantaba y iba haciendo, iba haciendo, pero lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, el amarrarse unos zapatos, ¿vale? Tiene que ver con un procesamiento en tercera dimensión. Es decir, hay algo que da la vuelta, regresa, entra y pasa a un lado. Sí, claro, puedes apagar. Sí, sí, sí. Es decir, que en el ejemplo, muy bien, sí. En el ejemplo que estamos dando, las noxias simples, digamos, vamos a ponerlo, digamos, en estas características. Digamos, ¿de qué color es la tapa? Azul. Haríamos entonces una característica de análisis, es una noxia simple, ¿vale? Muy bien. Cuando ya lo ponemos en términos de, con la botella, ármate de una casa o construyete algo, pues entonces uno diría, bueno, pero con una botella, como, pues quizás no es el mejor ejemplo, pero quisiéramos juntar distintos elementos, ¿vale? O simplemente decir, bueno, ¿qué es esto? Yo voy a hacer el análisis de noxias simples, forma de esto, color de esto, quizás la misma marca me pista, ¿no? Blando. Entonces uno empieza a decir, bueno, sin yo tocarlo, yo me puedo dar alguna idea de qué material es. ¿Cómo? Claro, plástico. Pero entonces ahí la pregunta es, ok, tiene líquido por dentro. Entonces miren que nosotros empezamos, casi que nuestro proceso es, cuando son objetos que desconocemos, ¿vale? Por ejemplo, las tareas de los psicólogos que trabajan en estos campos es inventarse objetos rarísimos, rarísimos, o sea, que uno nunca ha visto, ¿listo? Y el proceder de los niños es empezar por las características simples, ¿no? Como que, bueno, esto qué textura tiene, a qué huele, ¿sí? Porque es algo completamente desconocido. Pero ya después, digamos que nosotros no es que hagamos el procesamiento como si esto fuera desconocido, ya lo hemos visto con cierta regularidad y podemos entonces unir todas esas características simples y decir que esto es una botella plástica llena de agua, ¿vale? Aunque algunos dirán, profe, venga, yo vuelo, porque uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Y por qué? Ah, pues porque es que ustedes fueron al colegio y usaban. Y entonces uno diría, usted, profe, ¿usted puede tomar con el tapabocas puesto? No, ¿cierto? Entonces, nuevamente, el proceso de noxias lo tenemos todo el tiempo para entender chistes. No, ay, mira, el profesor, mira. No, no puede, sí, no puede. Entonces, las simples noxias, como, son un poquito como despectivo, ¿no? Las simples noxias. Nuestro mundo, nosotros para conocerlo empezamos siempre por noxias simples. Cuando empezamos a entender que hay ciertas regularidades, nosotros esas noxias simples ya las empezamos a unificar en ciertas categorías. Los objetos redondos, los objetos grandes, los objetos pequeños, inclusive podemos hacer reglas de que objetos grandes no pueden caber dentro de objetos pequeños, sino que es al contrario, que los objetos pequeños caben sobre objetos grandes. Que un objeto sólido no puede atravesar otro objeto sólido. ¿Sí? Y cuando eso sucede, nos quedamos perplejos, perplejos. De hecho, sino que el tiempo pues no nos da, pero si quieren pueden, Baby Human, ¿vale? Baby Human. Lo van a googlear, Baby Human, y Baby Human tiene 5 dominios que aparecen en YouTube. Es un documental muy viejo, ganó muchos premios,
Baby Human tiene Baby Human pensar, Baby Human comprender, Baby Human caminar, Baby Human hablar y Baby Human como relacionarse, algo así. O las emociones, relaciones o emociones. Van a tener esos 5 videos. Entonces, para que cuando yo haga referencia a algunos de los experimentos, y puedan ustedes como decir, mira, y se van a reír, o sea, lo van a disfrutar, no es aburridor. O sea, es un documental así, de esos documentales que uno disfruta. Entonces, notar, por ejemplo, cómo los niños, ¿vale? Muy, muy pequeños, inclusive niños preverbales, sin lenguaje, porque antes pensábamos, eso es muy chévere, pensábamos que para que existiera la hipótesis, ¿no? Que uno pudiera formular una hipótesis, que creo que va a pasar cuando hago esto, ¿no? Necesito el lenguaje para construirlo, para formularlo. Y entonces pensaban que los niños verbales eran solo los niños que eran científicos, o sea, aquellos niños que experimentaban, o sea, los niños de 4, 5 años, 2 años, por ahí, que aparece el lenguaje, eran niños que formulaban hipótesis y procedían como científicos. Pues lo que van a ver en estos videos es que los niños, cada vez más pequeños, lo que cambió fue la manera en que preguntábamos. O sea, si no tenemos lenguaje, ¿cómo hacemos para saber que el niño sabe? Y nuevamente los niños cuando algo les llama la atención, se quedan mirando, ¿cierto? Y cuando algo es obvio, de una, qué pereza, como ustedes, como que cuando uno está hablando y les parece interesante, están ahí, pero cuando no, se van, ¿sí? Y entonces uno ahí mismo uno se da cuenta, uy, estoy diciendo cosas aburridas, o estoy diciendo cosas que quizás no me están entendiendo, porque puede uno irse por esas razones. Espero que se vayan solo por esa razón. El asunto es que a los niños pequeños, ¿vale? En esos experimentos, por ejemplo, muestran cómo, más que sí, me da el tiempo. Se los voy a mostrar y como para que vean un ejemplo. ¿Y qué? Y con esto podemos cerrar lo que son las noxias simples y las noxias complejas. Entonces, las noxias complejas normalmente son una construcción de noxias simples. Normalmente para pensar en esto, la tarea, por ejemplo, de Wall-E, ¿no? De buscar a Wall-E, está hecha de noxias simples. Por lo tanto, esa tarea entraría como una noxia compleja, la identificación de Wall-E. Porque tengo que diferenciar distintas características visuales, formas, colores, para poder identificar a Wall-E que está por allá muy escondido, ¿sí? Entonces voy a mostrarles ese de Baby Human y con eso terminamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Verde? Los que están en la casa. Sí, profe. Vale. Profe, yo tengo Dime. una pregunta. Claro. O sea, ¿qué diferencia hay entre la cognición y la nocia? Porque os digo que él también es conocimiento. Ah, súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Vale. En esta conocimiento lo vamos a tratar como un conocimiento abstracto o general. Es decir, la cognición es un conocimiento que puede tomar forma más específica sobre, en este caso particular, un conocimiento especializado en una modalidad visual. Entonces diríamos, por ejemplo, que la neurociencia cognitiva es aquella que se encarga de entender el procesamiento de la información cerebral para que yo pueda conocer. Y ese conocimiento se puede poner sobre algo mucho más específico. Entonces, cuando ese conocimiento se pone en el terreno de la percepción, lo ponemos en términos de una función cognitiva que es las noxias. Las noxias como forma de conocimiento en una modalidad visual. O sea que el conocimiento no es solamente conocimiento sensorial, ¿no?
sino que el conocimiento también tiene otras manifestaciones. Encontramos, por ejemplo, conceptos que no tienen características perceptivas, conceptos que son muy abstractos. Por ejemplo, el cociente de seno, la resiliencia, ¿no? La paz. Digamos que no es que uno diga, venir, todos vemos la paz, o sea, todos podemos unificar un solo criterio porque es blanca. ¿Ah? ¿Por qué la paz es blanca? ¿Por qué dijimos que era blanca? Ah, bueno, pues, listo, es que nos pusimos de acuerdo varios de nosotros para decir que era blanca y que es la bandera blanca y entonces es sinónimo de que me rindo, ¿no? Tacho. Entonces, visto así, visto así, digamos que nosotros todas las funciones cognitivas van a estar relacionadas con formas de conocimiento. Formas de conocimiento. Cuando hablamos de el conocimiento como desde la neurociencia, ya lo estamos pensando en el terreno mucho más general o mucho más abstracto. Es como si dijéramos que nuestro mundo o tu realidad, por decirlo así, está hecha de distintos conocimientos. Nuestra realidad es una realidad que al elegir tú, por ejemplo, la psicología, va a estar hecha de más conceptos y de categorías psicológicas que químicas o matemáticas. ¿Vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que la neurociencia cognitiva es una neurociencia que se ocupa de cómo este sujeto que tenemos aquí humano tiene una capacidad para conocer. Entonces nosotros vamos a mirar la neurociencia de esa capacidad para conocer y vamos a entender también el funcionamiento de esa neurociencia que se expresa en funciones cognitivas, es decir, en herramientas para conocer. Por lo tanto, una de esas formas de conocimiento es el conocimiento de las modalidades sensoriales, que vamos a denominar como función cognitiva noxias. ¿Se entendió, compañera? Sí, profe, gracias. Pero segura, o sea, verde, o más o Sí, menos, profe. o... Porque tu pregunta es una buena pregunta, o sea, las dos se llaman igual, ¿en qué se diferencia? ¿Mm? Igual, si tienes alguna inquietud, de una me dices. Profe, Profe, o sea que, uy, Dale, o no, sea dale. que la cognición sería algo como más general y la gnosia sería como más específico. Sí, hablamos de una modalidad de ese conocimiento, como una característica de ese conocimiento. Es decir, que nosotros conocemos por modalidades de las noxias, nos damos cuenta un poco de cómo es el mundo exterior y diríamos que por ahí empezamos el proceso de conocimiento. Es como el primer eslabón. Pero eso no significa que no nos podamos pasar a un eslabón mucho más superior. O sea, no es como, por ejemplo, en la Facultad de Salud tenemos 5 pisos. Yo no necesito para ir del tercer piso haber pasado por el segundo y por el primero. Yo puedo ir directamente al tercer piso. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, pues cojo el ascensor y me voy directo al tercero. ¿Vale? Pero no tengo que hacer el recorrido o sea, bajar al primero para llegar luego al tercero. La cognición funciona muy parecido. Nosotros aquí estamos viendo como el primer piso. ¿Vale? El primer piso. La función cognitiva de las noxias. ¿Vale? Eso no se demora lo que les voy a mostrar. Entonces voy a pausar la grabación porque me acusan de derechos de autor y ya seguiríamos en la siguiente clase.